Criptocomandantes, bienvenidos de nuevo a Satoshi Manía Cripto, en el vibrante núcleo del mercado, donde cada vela representa un enfrentamiento y cada rebote simboliza esperanza. Estamos aquí, analizando, sintiendo y sobreviviendo al caos digital. Uy, el precio de Bitcoin nos susurra entre líneas, Ethereum respira tensión, y las altcoins se preparan para sus próximos movimientos estratégicos. No estamos aquí solo para informar sobre lo que sucede, estamos aquí para vivirlo contigo. Así que abróchate el cinturón y agudiza tu mirada, porque este análisis no es para los débiles de espíritu. Esto es Satoshi Manía, donde cripto y destino se entrelazan en cada frame del mercado. El mercado permanece como un volcán a punto de erupcionar, pero nadie adivina por dónde fluirá la lava. Bitcoin lucha ferozmente por mantenerse sobre los $104K mientras el par BTC-USD lanza golpes sorpresivos, desconcertando a los más nerviosos. Está atrapado en un rango angustiante, como si algo grande estuviera a punto de surgir, y no solo a nivel técnico. Las miradas se dividen entre bancos centrales relajando las restricciones, la SEC reavivando su ofensiva, y un contexto geopolítico más complejo que nunca. ¿Estamos ante una simple pausa o la calma aterradora antes del estallido? La dominancia de BTC se mantiene, pero Ethereum y Solana muestran signos de vitalidad, y DOGE, fiel a su naturaleza, sorprende una vez más. El miedo se disfraza sutilmente de lateralidad. Algunos se aburren, otros se posicionan en silencio. Pero quienes hemos estado aquí por un tiempo, sabemos interpretar las pausas. Y esta en particular no es habitual. Mientras tanto, el Banco Central Europeo reduce tasas, los activos tokenizados, RWA, saltan, y la batalla legal de Ripple añade un nuevo capítulo intrigante. Todo esto está interconectado. La narrativa está remodelándose, aunque quizás aún no se refleje en los gráficos. La confrontación legal entre Ripple y la SEC sigue su curso sin tregua y podría enfrentar otro posible retraso en fechas cruciales. Este enfrentamiento cripto permanece en un limbo eterno, atrapando a XRP mientras la comunidad pierde la paciencia. La demanda contra Ripple parece una disputa interminable, donde justicia y estrategia legal juegan al escondite. ¿Será esta la última batalla o un capítulo más de esta historia? En un giro inesperado, la SEC confiscó $1,10 millones de un presunto estafador cripto que ni siquiera se presentó en la corte. Este caso de estafa criptográfica pone de relieve la batalla continua por la justicia financiera, aunque otros jugadores grandes siguen en aguas turbias. ¿Estamos viendo una verdadera autoridad o simplemente un poder desproporcionado? La regulación cripto continúa siendo un terreno lleno de incertidumbres y contradicciones. El Banco Central Europeo sorprende al mundo con una drástica disminución en las tasas de interés, la primera desde la pandemia. Este cambio debilita el euro y provoca un efecto dominó, llevando a los inversores hacia Bitcoin en busca de refugio. La macroeconomía cripto está en ebullición con señales que apuntan a un posible aumento de capital en BTC, creando un escenario intrigante para traders y holders. Mientras la atención se centra en las altcoins, los RWA, activos del mundo real tokenizados, aumentan un 260% en 2025 y están ganando fuerza en la adopción institucional. Esta explosión en la tokenización blockchain es una señal de cómo las empresas tradicionales apuestan por la regulación cripto para obtener estabilidad y confianza. Web3 avanza silenciosamente pero con pasos firmes hacia un futuro donde lo tangible y lo digital se encuentran. Un analista previene que los próximos 2 meses podrían ser cruciales para Bitcoin debido a las presiones arancelarias que amenazan con frenar el rally. Estas tensiones comerciales generan presión bajista justo cuando el mercado busca despegar. La geopolítica cripto juega con fuego y los traders deben estar alerta. ¿Será esto un trampolín para BTC o un abismo disfrazado de oportunidad? BTC, $104.639, Bitcoin se mantiene firme por encima de los $104.000, con soporte sólido alrededor de $103.500. Sin embargo, algunos expertos advierten que si este soporte falla, podríamos ver una corrección hacia la zona de $95.000, con un posible piso en $92.000 antes de cualquier recuperación. La presión compradora sigue activa, pero la cautela es clave. ETH,
$2.640. Ethereum continúa consolidando cerca de $2.640, buscando superar la resistencia crítica de $2.660. Un quiebre claro sobre este nivel podría catapultar el precio hacia $2.745 o más. Si falla, es probable un retroceso hacia $2.475 como zona de soporte. XRP, $2.25. XRP ha retrocedido levemente, manteniendo soporte cerca de $2.22. Los grandes inversores mantienen la atención en esta zona, esperando posibles movimientos bruscos, tanto alcistas como bajistas. Sol, $154.02. Solana mantiene un soporte firme en $153, con presión para subir hacia los $160 y $165. La volatilidad podría provocar fluctuaciones, pero el volumen muestra recuperación. DOGE, 189 centavos. Dogecoin ha ganado impulso y se sostiene por encima de 18 centavos, buscando romper la resistencia en 20 centavos. La comunidad activa y el interés especulativo pueden impulsar movimientos interesantes a corto plazo. A nivel global, la geopolítica cripto está más activa que nunca. Países clave recalibran sus estrategias, posicionando a Bitcoin y las criptomonedas como actores silenciosos de una nueva era financiera. Algunas naciones buscan controlar y regular enérgicamente el mercado cripto, mientras que otras apuestan por la adopción masiva de blockchain y Bitcoin como refugio ante la inflación y la devaluación monetaria. Este pulso internacional impacta directamente el precio de BTC y la volatilidad del mercado cripto. La guerra económica entre potencias, sanciones y tensiones comerciales se manifiestan en movimientos bruscos en el par BTC-USD, que los traders deben observar de cerca. La regulación cripto varía entre bloques y gobiernos, creando un mosaico complejo donde las noticias políticas impactan directamente en la confianza del inversor. Asimismo, la expansión de la tokenización de activos, RWA, y la evolución de Web3 muestran cómo las finanzas descentralizadas, DeFi, están ganando terreno frente a lo tradicional. Esta revolución digital no solo redefine el panorama económico, sino también las relaciones geopolíticas, ya que la soberanía financiera se convierte en un campo de batalla estratégico. En este contexto, la adopción institucional y la regulación cripto juegan un rol crucial para la estabilidad y crecimiento sostenido del mercado. Mantenerse alerta sobre la geopolítica cripto será clave para anticipar movimientos en BTC, Ethereum y otras altcoins, así protegiendo y maximizando las inversiones en este entorno cada vez más interconectado y dinámico. Mientras el mercado de Bitcoin sigue oscilando en torno a los $105K, con movimientos lentos pero llenos de tensión. Uno no puede evitar preguntarse si esto es la calma antes de la tormenta, o la tormenta disfrazada de calma, porque el análisis técnico de BTC revela un rango claro, pero la esencia del mercado no se mide con líneas, se siente. Hoy, la reducción de tasas por parte del Banco Central Europeo ha puesto a medio mundo en alerta. ¿Y qué hace Bitcoin? Resiste, como si aguardara su oportunidad. Cuando la regulación de criptomonedas avanza en Europa y la SEC sigue lidiando en tribunales, comprendes que esto no es solo especulación, es pura geopolítica. La tokenización del mundo real, RWA, no es el futuro, es el presente. Ha crecido un 260% en 2025, y eso no es al azar. Las grandes corporaciones están entrando porque saben que este nuevo orden financiero está tomando forma, y si no se suman ahora, se quedarán atrás. Pero lo realmente relevante aquí no es la próxima vela ni la próxima trampa de liquidez. Lo esencial es que tú estás aquí, observando, aprendiendo, perseverando. En un mundo donde las señales de trading de Bitcoin se disfrazan como titulares y donde los mercados giran con cada tweet, el verdadero poder reside en mantener el enfoque. Y así, mis satos y maniáticos del cripto, hemos llegado al final de este viaje por las profundidades del mercado. Si te gustó este análisis y quieres seguir navegando conmigo por estas aguas turbulentas, no olvides suscribirte y dejar ese like que alimenta la resistencia. Únete, apoyarnos, y prepárate para convertirte en un verdadero megatiburón del mercado. Así que, mi gente, no te dejes engañar por los bull traps ni los pánicos orquestados. Quien persiste y refina su estrategia saldrá fortalecido.
Aquí no estamos solo por la emoción, estamos porque sabemos que estamos haciendo historia, y la estamos viviendo en tiempo real. Desde las trincheras y el mismísimo núcleo del cripto, les digo, hasta la próxima batalla. Hasta entonces, resiste y domina el juego. Desde las entrañas del mercado, Satoshi Mania Crypto no se rinde, no se silencia y no se va. Nos vemos en la siguiente vela.